Sara Duarro es directora de ¿Qué digo? Y también invierte parte de su tiempo como profesora de la Escuela Superior de Marketing en Zaragoza, ESIC. Es especialista en comunicación emocional y también realiza talleres de comunicación verbal y gestual. Sara Duarro, buenos días. Hola, muy buenos días, Jorge. A veces una imagen, un gesto, vale más que mil palabras. Efectivamente, el popular refrán, que evidentemente son muy sabios, así lo refleja y lo dice grafiquísimamente. Una imagen lo dice todo. En nuestra comunicación, el 80% lo representan nuestros gestos y nuestro propio cuerpo, la expresión corporal, frente al 20% que es el mensaje que tenemos en ese código de signos que conocemos como lenguaje, es decir, la palabra. O sea que muchas veces comunicamos más por cómo nos comportamos gestualmente que por lo que comunicamos oralmente. Sin duda alguna, es así, está estudiado y además científicamente. De hecho, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts han invertido una cantidad ingente de millones en presentar un aparato que se presentó al público la pasada primavera, que se llama sociómetro, y que consiste en parametrizar todos los códigos de comunicación no verbal, todos los inputs, y en 5 minutos puede predecir los resultados de una negociación, aunque ésta puede llegar a se pueda producir durante 3 días. Madre mía, es una barbaridad. Sí, parece como cosa de brujas, eh, pero realmente es científico. Todo lo que son los inputs de comunicación no verbal están dando un código cifrado de mensajes superior a la palabra, que se superpuso al código de gestos. Pensemos que hace 500 millones de años, cuando éramos animales, toda nuestra comunicación era no verbal, no había llegado el desarrollo de la parte racional del cerebro y nos comunicábamos a través de esos instintos animales y a través de nuestros gestos. La potencia que puede tener una buena sonrisa, que significa poder, la lucha por el poder entre animales, quien tuviese una dentadura más sana, pues era quien iba a ser más poderoso y quien iba a conquistar a una hembra, en el caso de dos rivales masculinos, por una hembra para la procreación y para la generación de la especie y supervivencia humana. Y en este caso, pues hoy por hoy, la sonrisa es un gesto que no ha evolucionado. Cuando uno sonríe, en vez de transmitir esa amabilidad que creemos nos están transmitiendo, lo que nos transmiten es confianza, porque al ver sonreír a una persona, le presuponemos que ésta tiene poder, y Ujú. eso hace que nos sintamos confiados ante ella. De todas formas, Sara, si yo conozco el lenguaje corporal, el lenguaje de gestos, ¿puedo saber si una persona me está hablando y me está mintiendo? Sí, Pero contundentemente. ¿es No, fácil o...? vamos a ver, es relativamente fácil para los que estudiamos esa técnica. Mm, Todos los gestos tienen un significado porque el cerebro es nuestro ordenador central, el que va rigiendo todo nuestro comportamiento. O sea, si nos duele un pie, si tenemos hambre, cualquier sensación que tengamos se produce a través del cerebro y la comunicación se procesa, el pensamiento, y se rige y se va a verbalizar a través del cerebro. Y nuestras emociones se traducen a través del cerebro. Y nuestras emociones se traducen por gestos. Si uno es tímido y le llaman para hablar en público, se sonroja. Esa sensación que uno tiene de taquicardia, de calor y que se agolpa la sangre en la cara de una personita y que se pone rojito, eso lo produce el cerebro. Y esa aceleración del corazón la está produciendo el cerebro. Entonces se trata de estudiar, conocer esos gestos y al mismo tiempo analizarlos e interpretarlos en su contexto, porque no siempre es lo mismo una posición. Hay quien dice, estudiosos, compañeros en Francia, que hay unos micropicores, que denomina así la Escuela de Sinergología, que se producen por determinado nerviosismo. Bueno, pues
depende del entorno. Si una persona tiene alergia y está en un entorno donde acaba de rozarse con polvo o acaba de pasar, pongámonos en un entorno de aventura, al lado de una tela de araña y se rasca, no es que tenga micropicores, es que siente realmente... Tiene un problema. Efectivamente, un problema orgánico derivado de un contacto físico. Entonces, no siempre todos los gestos van a significar lo mismo. Hay que analizar, ya digo, igual que las palabras. Nosotros que tenemos tantos sinónimos, que tenemos un lenguaje tan rico con el español, pues las mismas palabras significan lo diferente, aunque tengan semánticamente el mismo significado según el entorno y el contexto en el que las estemos utilizando. De todas formas, Sara, cuando hablamos del lenguaje corporal a la hora de hablar con una persona pues que o nos va a dar un trabajo o nos va a cerrar o no una negociación, hay cosas que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, yo no sé si es una leyenda urbana o no, pero se dice que cuando una persona pues habla contigo y tiene los brazos cruzados o las manos cruzadas, como que está poniendo una barrera, que para saber si te mienten o no los ojos, cuando te hacen una pregunta y estás recordando, miras hacia un lado, pero cuando estás imaginando, o sea, cuando estás inventando, miras hacia otro. ¿Todo esto es verdad? Sí, tiene una base científica. Hay que conjugar varios gestos. Evidentemente, la posición de cruzarse de brazos, tanto esa como manos atrás, como manos en los bolsillos o como las manos sobre los genitales, que es una figura muy típica masculina, sobre todo que viene también de nuestros famosos deportes, del deporte rey del fútbol, cuando nuestros futbolistas se ponen protegiendo a la portería, cuando se va a tirar un penalti, pues todos ponen las manos sobre sus genitales. Esa es una posición de defensa, cualquiera de las 4 que hemos nombrado. Después también hay otra muy femenina, que son los brazos cruzados sobre el pecho, e incluso poner una carpeta o un libro sujetándolo así, protegiéndonos el pecho. Esa es otra posición de defensa. Y lo que decías de mentir, evidentemente cuando los ojos se desplazan, dependiendo, tampoco es matemáticamente exacto, pero es interpretable. Un ojo que mira hacia arriba es una mirada que está proyectando hacia un futuro, que no está conectando con el presente. Si mira hacia abajo, está conectando con sus zonas o con sus pensamientos más íntimos. Si evidentemente uno no es capaz de fijar la mirada y titubea con la mirada, es que no es capaz de mantener esa verdad firme frente a su interlocutor. Pero también hay un rasgo muy típico de la mentira, que es el tocarse la nariz automáticamente. Cuando uno cuenta una mentira, el cerebro manda una orden, que es que nos toquemos la nariz. Así no nos olvidaremos pensando en Pinocho, que le crecía mucho la nariz cuando contaba mentiras. Así tenemos un código para acordarnos y recordar que cuando veamos a uno de nuestros hijos, por ejemplo, muy útiles para los que tenemos hijos en edad estudiantil y adolescentes, cuando se tocan la nariz. ¿Qué tal el examen? ¿Qué tal el examen? Bien, mamá, me ha ido muy bien. Y se toca la nariz mal, ¿no? O sea, me estás mintiendo, ¿no? Es que nos están engañando. Exactamente. Hay trucos para todo. No, está claro que conocer el lenguaje de gestos es muy importante a la hora de afrontar relaciones con los demás y también, como acabamos de comprobar, situaciones cotidianas. He dicho en la presentación que eres especialista en comunicación emocional y que realizas talleres de comunicación verbal y gestual. ¿Cómo son esos talleres que desarrollas? Son totalmente personalizados. Lo más interesante es que con la práctica y la experiencia, después de trabajar con unos miles de casos de formaciones, he podido desarrollar un método propio e innovador de formación emocional, que se llama Más sobre ti. Además, la editorial Lead, que es la que está trabajando con mi último libro, lo queremos presentar y estará el trabajo sin duda alguna para la Feria del Libro de mayo en Madrid, y es un método de comunicación totalmente personalizado. Vamos a trabajar con cada una de las personas de una forma
individual, porque cada uno, es igual que tenemos una huella dactilar propia, nuestro cerebro es único y lo que trabajamos bajo el estudio de la neurociencia y el estudio del trabajo del cerebro para conocer muy bien la zona límbica o la zona emocional y la zona racional y cómo sacar el mayor talento de todo lo que llevamos dentro, es a través de un método propio, que según los objetivos de cada persona le trazamos un planning de trabajo individualizado y personalizado. Entonces, la duración, el tiempo, el cómo, los objetivos dependen de cada persona. Por poneros un ejemplo, pues desde un chico, que es lo más espectacular, un alumno que tenemos que es paralítico cerebral con grado de espasticidad tipo 2, no podía verbalizar y ha dado ya una conferencia de 4 horas. Hemos conseguido que hable, parece un milagro, pero habla prácticamente como tú y como yo y tiene una parálisis cerebral. Desde una directora general de recursos humanos de una multinacional importantísima con la que trabajamos en Madrid, y esta mujer valiosísima con un talento increíble decía: yo no voy a ser capaz de gestionar mi parte emocional por el tema de mi familia y toda esta responsabilidad que se me viene encima. Hicimos un trabajo de comunicación para conciliar su vida familiar y su vida de directiva y sus seguridades, porque todo el proceso de comunicación se basa en el principio de vulnerabilidad, en que las personas nos sintamos seguras cuando nos exponemos a un público o a una nueva situación. El otro día hemos trabajado con niños de un colegio público para la aplicación del método de la formación emocional. Los resultados son espectaculares. La presidenta de un grupo hospitalario que en un momento determinado, para un acto muy especial, quería organizar un evento que era muy emocional y tenía miedo de cómo iba a salir ese discurso, y lo hemos preparado. A un chico que además hoy lo he subido a Facebook, que se trata de una persona de aquí de Zaragoza, que es un ingeniero industrial muy brillante. Lo iban a trasladar a nombrar delegado en Suiza de una ingeniería, pero lo que les echaba para atrás y lo que les frenaba era su forma de comunicar en Suiza, un país que habla tan bajito y que además tienen una cuidada comunicación gestual. Pues sus gestos le hacían parecer una persona agresiva y su forma de hablar no era totalmente correcta. Si no modificaba los parámetros cerebrales de conducta, no podría progresar y ascender a ese nuevo cargo directivo. Hemos trabajado con él y ya tiene firmado su contrato para irse a Suiza. O sea que la cantidad de aplicaciones que tiene este método y lo fundamental que es, algo que para nosotros parece tan natural como es comunicar. Comunicar no es ser un orador, no es hablar. Comunicar es conseguir un buen feedback, es tener empatía, es conjugar las emociones con lo que uno expresa y transmitir esa confianza que en momentos de incertidumbre como estos es tan necesario. Está claro que estos talleres nos sirven para afianzar nuestra seguridad, pero evidentemente para comunicar, que es de lo que se trata, de lo que estamos hablando. El lenguaje corporal tiene que apoyarse siempre sobre el lenguaje verbal. Es que es así. El lenguaje verbal es posterior y se ha superpuesto. Entonces, aunque nosotros no queramos, el cerebro de los demás está leyendo nuestros signos, nuestra comunicación no verbal. Podrán no saber correctamente qué es lo que significa cada uno de nuestros movimientos, pero sí sacan un resultado global que aplican, que dice: esta persona me gusta o no me gusta, transmite o no transmite. No sabrán por qué, pero ese código de signos no verbal, su cerebro lo está leyendo. Sara Dobarro, especialista en comunicación corporal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Despierta Aragón y enhorabuena por todo el trabajo que estás desarrollando. Muchísimas gracias a vosotros, Jorge, a ti, a todo tu equipo, a los oyentes, y ojalá a partir de esta entrevista se despierten muchos cerebros inquietos para querer practicar la mejora de su talento y de su seguridad.